hablo y me puedes oír. Atorado en este mismo instante, lo puedes llenar dentro de tu corazón. En este problema que tienes, aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldigan, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así y se dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo. ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así serán grandes su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Y con la misma medida que aunque ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En un instante, tu corazón. En ese problema que llevas, espíritu de amor, espíritu de comprensión, espíritu de paciencia, espíritu de paz, espíritu de perdón. Vamos a alejar al mal espíritu, espíritu de odio, espíritu de venganza, espíritu de adicciones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Voy a empezar permitiéndome contar una anécdota, que ya saben, el tema de hoy pues es el tema del perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y pues es algo difícil, como lo decía, es una tarea bien difícil. Si a veces a los amigos es difícil perdonarlos, imagínense a los enemigos peor tantito, ¿verdad? Es que es algo que está tan metido en nosotros como seres humanos, que es difícil. Estaba recordando hoy la anécdota con la mamá
con la señora Blanca que está por aquí, ¿verdad? Que un día que teníamos una convivencia, de repente oí un grito, pero bien fuerte, así, dije, como acabamos de poner los fuegos de acá, dije, a lo mejor alguien se lastimó, y yo pues siempre, pues está uno pendiente, ¿verdad? Con los niños, y no, resulta que se estaban peleando, ¿verdad? Los niños, uno y otra, estaban peleándose por allí, por algunas cositas, frutitas que había por allí, ¿verdad? Y demás. Ya, al menos dije, ya se me pasó una apuración, ¿verdad? No sé que se haya quebrado un pie o algo, porque el grito estuvo así con ganas, ¿verdad? No crean que cualquier gritito, un grito bien dado. Total, sí, los seres humanos peleamos y a veces despacio, a veces fuerte. Y pues Dios, como sabemos, el domingo pasado nos hablaba que el corazón del ser humano es algo pesado, es algo engañoso, es algo perverso a veces, y muchas veces. Pero solamente Dios puede cambiarlo, solamente Dios puede transformarlo. Por eso es que Dios hoy nos invita a perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen el mal. Y como digo, a veces si es difícil perdonar a los miembros de una misma familia, en un ambiente, ¿verdad?, de familia es difícil, pues cuánto más a ese nivel. A veces al cristianismo se le ha querido, sobre todo ahorita estamos viendo un tiempo, para que ustedes estén bien al tiro, estamos viendo un tiempo que al cristianismo se le quiere igualar a cualquier religión. No, pues todas las religiones son iguales. Si tú rezas a Buda y le pones algo de incienso allí, a un viejo gordo que está por allí, ¿verdad?, que se pone así, los niños a lo mejor no lo conocen, algunos sí, y dice, ya, con que le pongas algo de incienso y ya, o le rezas al Dios de los musulmanes, o si a alguien de África por allá, o a la Pachamama acá en Sudamérica, para ser más concreto, allá en Brasil, en esa zona del Amazonas, pues ya. Lo importante, todas son las religiones, quieren el bien, no importa, pero ante eso nosotros decimos que no todas las religiones son iguales, no todas son iguales. Cristo es el Dios mismo encarnado. Ninguna religión proclama la salvación, la encarnación de ese Dios, esa divinidad que se haya encarnado y que haya muerto por nosotros. Y aún más, ninguna religión te va a llevar hasta el fondo de perdonar a tus enemigos. Allí el cristianismo siempre ha sido el campeón de ir hasta el fondo. De que lo vivamos es otra cosa, ¿verdad? Eso nos cuesta mucho, pero de que queda claro en la Biblia que el cristianismo llega al punto de perdonar aún a aquellos que te han hecho el mal, Jesús es el ejemplo más grande. Entonces, nada de eso de que todas las religiones son iguales, y también inclusive ya en las religiones cristianas a veces en un segundo grado de igualdad, a veces la gente dice, no, pues todas las religiones son iguales. Déjenme decirles que no. Sí hay, y Dios actúa, sí actúa, y bendito sea Dios, es un Padre grandísimo. Hace poco estaba viendo un video de un culto evangélico donde una muchachita, una jovencita estaba cantando un canto bonito y se escucha también música de ángeles y se ve que Dios está presente. Bendito sea Dios, ¿verdad? Dios está en todas partes, o sea, no, eso sí. Ahora, ahí les va esto. La Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, que las iglesias católicas, ¿verdad?, lo vivimos, lo ponemos, es importante que valoremos precisamente ese Dios que es infinito, que no tuvo principio ni fin, que va a vivir para siempre, ¿verdad? Por ahí Gabrielito hoy le pregunté, ¿cuánto va a vivir Dios? Y yo entendí que dijo en diciembre. Y no, él dijo es para siempre, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad, Gabriel? ¿Sí me está escuchando, Gabriel? Ahorita anda jugando ya de tu trato de fuego, ¿verdad? Bueno, Dios va a vivir para siempre. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él existe eternamente. Nosotros los seres humanos sí tenemos un principio y tenemos un fin. Pero finalmente viviremos para la eternidad con Dios. Entonces, las religiones ya cristianas, sí es importante también que valoremos, sobre todo,
las que tienen la Biblia, pero que también tienen los sacramentos. Y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde Cristo se hace presente, es bien importante. Que no nos dé lo mismo. De hecho, muchos hermanos evangélicos o cristianos, algunos de ellos llega un momento en que van madurando en su fe y Dios los llama. Recuerdo un testimonio de alguien que decía, ve a la iglesia donde te dan el pan, donde te dan el alimento. Y eso al principio lo sintió así, pero no tenía claro, hasta después se dio cuenta que era precisamente tomar la Eucaristía. Tomar la Eucaristía es algo que no tiene precio, es algo grandísimo, donde recibimos a Dios mismo, que se encarna en nuestro corazón y que nos ayuda a vivir. En días pasados también se tuvo esta noticia, esto lo digo por lo siguiente, se tuvo la noticia de que en Arizona invalidaron muchos bautismos. El sacerdote que estaba haciendo los bautismos, esto salió hasta en las noticias, porque a las noticias les gusta buscar a veces cosas un poquito llamativas, ¿no? El sacerdote que bautizaba no decía, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizó a miles, así que ahorita tienen que volver a bautizarse, nada más por ese detalle, es algo pesado. Esa es la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él decía, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nosotros como iglesia, a veces se ha metido mucho, pues, en los seminarios y en las escuelas de formación, pues, como ideas, ¿no? De que, pues sí, que la iglesia y finalmente, ahí les va, esto es bien importante, les voy a dar una breve lección de lo que es el sacerdote. Dice, yo te bautizo, pero no porque él esté siendo el protagonista del bautismo, es Cristo quien bautiza. Cuando dice yo te bautizo, él nada más le presta la voz a Cristo, sus facultades de voz se las presta a Cristo. El sacerdote actúa, como decimos en teología, in persona Christi. En la persona de Cristo, el sacerdote es que actúa, pero el que bautiza es Cristo. Y lo mismo en la Eucaristía. La Eucaristía, cuando dice, este es mi cuerpo, es Cristo quien lo está diciendo. El sacerdote nomás le presta la voz a Cristo. Por eso no podemos cambiar las fórmulas. No podemos ni debemos cambiar las fórmulas. Es como hacer una misa distinta. Hoy en día, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, está viendo, como no lo había habido en mucho tiempo, mucha confusión ahorita, incluyendo las iglesias católicas, mucha confusión. Por eso es bien importante conocer la Biblia y conocer bien la historia de la iglesia, para que no nos confundan, conocer las dos cosas. Entonces, vayamos pues a esto del tema central, regresemos al tema de perdonar a nuestros enemigos, y Cristo mismo pues, nos da el ejemplo de perdón. Saber perdonar, esa es la muestra más grande del amor que Dios nos tiene. Pero para poder perdonar necesitamos conocer bien a Dios, necesitamos confiar en Él. El Salmo de hoy, el Salmo 5 dice, desde el versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hoy vivimos un cristianismo, un catolicismo, pues como decimos, nada más bañadito, así como hay algunas cosas que nomás se bañan en oro, no son de oro, pero nomás se bañan de oro y ya. Y pues son también muy bonitas, ¿verdad? Ahí, más adelante, por ahí tengo unos avisos de ese tipo de cosas, o cosas que se bañan en plata, y está bien, ¿verdad? Y a veces nosotros, los cristianos de hoy, hablo especialmente de los católicos, a veces mucha gente tiene nada más un barnicito, pero no ha querido ir más adentro. No ha querido ir más adentro. ¿Por qué? Porque, pues, por flojera o porque haces más caso a otras voces, la voz de Satanás, la voz del mundo, la voz del pecado, que te quieren sacar por otra puerta. Entonces nosotros tenemos que definirnos más como cristianos, reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como lo más importante, y que no nos vaya a pasar, ¿verdad?
como la semilla que se sembró, el sembrador echó semilla, una semilla creció rápido, pero se secó de volada porque no tenía raíces. Y bueno, al secarse, pues eso al final va a parar al fuego, ¿verdad? Vamos pues hoy a pedirle al Señor que nos lleve a vivir un cristianismo cada vez más a fondo, a deleitarnos en Él, a tener una relación viva y personal con Dios, hablarle, conocerlo, amarlo, servirlo y experimentar, ¿verdad? Esto que dice aquí: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y también dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Es difícil hoy en día en nuestra oración escuchar a Dios. A veces hacemos las cosas como rápido, no tenemos la capacidad de escuchar a Dios porque vivimos en un mundo muy rápido, pero tenemos que darnos ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, esto de venir a la misa es un tiempo que venimos a escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo que deberíamos de concentrarnos, pues, y qué bueno, los felicito, ¿verdad?, que nos damos este tiempo. Pues hagámoslo pues con mucha devoción. Hoy, antes de terminar pues este sermón, pues los invito a que entreguemos una vez más nuestra vida a Jesús, nuestro corazón, nos entreguemos a Él, nos confiemos en Él, nos deleitemos en Él y que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y Él va a actuar en el momento adecuado, que no perdamos la paciencia. Jesús no perdió la paciencia. Jesús finalmente nos invita a ser generosos. Es la última idea que quiero transmitir. Dice, pues si le vas a dar solo a aquellos que te van a regresar, pues qué caso tiene, ¿verdad? Hay gente que busca tener amistad o ser compadre o comadre de gente que le va a ayudar económicamente, ¿verdad? Y eso pues no está del todo mal, pero no debería ser el objetivo. Y nosotros como cristianos, pues no es el caso, ¿verdad? Si vamos a ayudar, si vamos a dar, tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que aprender, dice, porque hasta los pecadores, hasta los malos, ayudan solamente a aquellos que son de su banda, ¿verdad? Que son de su misma calaña, ¿verdad? Ayudan. Esto es importante que nosotros aprendamos dice, a quien te pida, da. Esto es algo difícil o tal vez fácil. Hay gente que por su familia y todo trae una cultura más de compartir y hay gente que no, ¿verdad? Tenía unos amigos allá en Texas. Él llegó a la iglesia buscando ayuda, ¿verdad? Y yo estaba trabajando ahí enfrente de la iglesia. Y dice, no, pues andaba buscando una iglesia, pero acabo de ir a una y pues no me atendieron, pero ¿me puede decir dónde está aquí el sacerdote aquí para ver si puedo hablar con él? Le dije, no, pues si quieres soy yo, si quieres ahorita hablamos de una vez. Yo andaba allí y ya platicamos. Total, para no hacerse las largas, son las personas que más colaboraron. Se llama Rubén, él ahorita vive en Dallas, Texas, que fue uno de mis acólitos y que más me ayudó, ¿verdad? Ahí en adelante, y a veces él me platicaba, dice, es que mi familia, ¿verdad? Pues sí, vivieron una situación difícil y ahora ya tienen toda una casa, un storage, pero tienen doble sillones, doble refrigerador, doble todo. Sí, yo no sé cómo le vamos a hacer para todo eso. Y a veces venimos de familias, o se puede venir de familias donde a lo mejor no se tenía y ahora quieres tener, y a veces quieres tener de más, ¿verdad? O vienes de familias donde te enseñaron a compartir y compartes con los demás. Vienes de familias donde no te enseñaron a compartir, ¿verdad? Entonces es importante pues que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, pues nos abramos a ayudar a otros. Siempre, sobre todo si lo hacemos por amor a Dios, por amor al prójimo, Dios sabrá cómo y cuándo pues nos va a ayudar. Esto es importante pues que lo vivamos. Dios no se va a dejar ganar en generosidad. Y termina Jesús diciendo en el Evangelio, con la misma medida
en que tú ayudes a otros, se te va a medir a ti, se te va a ayudar a ti. No sabemos cuándo ni cómo, ¿verdad? Una vez platicando con un hermano sacerdote decíamos eso, a veces uno ayuda a la gente y no sabes ni cuándo ni cómo, ¿verdad? Inclusive hay gente que ayudas y ni siquiera llega a venir a la iglesia, pero era parte del plan de Dios que tú ayudaras a esa gente, ¿verdad? Y claro, bueno, pues qué bueno cuando la gente pues viene a ayudar a la iglesia, se compromete, pues eso es algo muy bonito, ¿verdad? Como el caso de Rubén que les platicaba, pero hay gente que a lo mejor simplemente le ayudaste un momento y, ¿verdad? Una temporada, pero Dios es el que nos va a dar a su tiempo, nos va a regresar al 100 por uno. Vamos pues a continuar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.